Estimados y amados oyentes, hermanos y amigos, hoy continuamos con nuestra reflexión acerca de el comienzo de todas las cosas. Estamos reflexionando sobre Génesis. Génesis es interesante porque es el comienzo de la creación de Dios y la creación de la raza, pero también es el comienzo de una nación, el comienzo también de la manifestación del pecado, la rebeldía contra Dios, y encontramos incidentes tremendos como el diluvio, pero también está en Génesis 11 la confusión de lenguas. Y luego, entonces tenemos la narración de la vida de los patriarcas. Y ese es el tema que quiero compartirles hoy. ¿Quién es un patriarca? El patriarca es el jefe paterno de una familia o tribu, nombre comúnmente aplicado a las personas cuyos nombres aparecen en las genealogías en los periodos anteriores a Moisés. Entonces el patriarca era el líder de una familia o de una nación o de una tribu, y era un líder espiritual, pero también líder social, que llevaba la autoridad de la familia. Y esa era responsabilidad. Cuando él fallecía, el hijo mayor, o bueno, la persona que él delegaba, continuaba ejerciendo esa autoridad. Pero a mí me llamó la atención es que en la escritura se menciona varias veces a los patriarcas. Por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob. Porque estas personas tuvieron una relación muy personal con Dios. Dios les hablaba muy personalmente a ellos y ellos siempre dependían de Dios en todos los aspectos. Hay cosas muy interesantes en la vida de Abraham, por ejemplo. Él fue llamado el padre de la fe, porque le creyó a Dios aún en tiempos tan difíciles, ¿no? Cuando Dios prueba su fe y le dice que le sacrifique a Isaac su hijo, ¿sí? Bueno, yo me imagino, ¿no?, que Abraham como tenía 100 años cuando nació Isaac, y ya este joven ya tenía sus añitos, quizás unos 16 o 17 años, y Dios le dice: Abraham, sacrifícame a tu hijo, donde en el monte que yo te diré. Quizás él estaba tan entretenido con su hijo, conversando, jugando, bueno, para toda parte con él, y se había olvidado de pronto un poco de su relación con Dios, de adorarle. Claro, él creía en él y sabía que Dios le sustentaba, le guardaba, pero estaba como enfriando esa relación. Entonces Dios, a nivel personal, se manifiesta a él y le dice: Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y Dios ya le había dicho, Jehová Dios, que en él se multiplicaría todas las naciones. Por eso él le cree a Dios de que aún podría sacrificarlo y Dios lo resucitaría para continuar el desarrollo de la nación, del pueblo de Israel. Bueno, en Éxodo 3:6, Dios le está hablando a Moisés acerca de una identificación para que le diera como señal al pueblo de Israel. Y le dice:
yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esa fue la primera manifestación personal que Dios se manifiesta a Moisés en medio de una zarza ardiendo, pero la zarza no se consumía. Entonces él dice, voy a mirar qué pasa con esa zarza, que arde y arde y no se consume. Pero cuando él se acerca, le dice Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y ahí él cubrió su rostro, se postró y tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces cuando él lo comisiona, Dios le dice en Éxodo 3:15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Esa era la palabra clave de autoridad. El pueblo sabía que Dios se había manifestado en Abraham, en Isaac y en Jacob. Esos eran los tres patriarcas que identificaban la relación de un hombre con Dios para manifestar su fe, su confianza y su premisa. Ellos llevaban eso en el corazón, en su mente, en su corazón y en su diario vivir, que ellos estaban sirviendo no a un Dios de madera o de metal, sino al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Y eso estaba registrado en la historia, de que Abraham habló con Dios, que Isaac también se relacionó con Dios de una forma muy personal, pero también Jacob. Y entonces, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Todavía el nombre Jehová no se había dado a conocer. Pero Jehová significa el Todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo hace, el que tiene toda autoridad y poder, el creador de todo el universo. Entonces dice que de ahí en adelante se dio a conocer el nombre Jehová. Jehová. En Marcos 12:26, el Señor Jesucristo está hablando de los patriarcas. Y como los saduceos no creían en la resurrección, entonces les hace una referencia muy importante en Marcos 12:26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Israel, de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces, mis amados, nosotros, los cristianos, creemos en Jehová Dios, el creador del cielo y de la tierra, el que formó todas las cosas, el que sustenta todas las cosas. Los que creen en la evolución, los que son agnósticos en el politeísmo, es decir, que creen en muchos dioses, todo es Dios y Dios es todo. Eso no tiene sustento bíblico. Pero nosotros creemos en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob. Porque ellos se relacionaron con Él, Él se manifestó a ellos muy personalmente
y tuvieron esa experiencia. Claro, fueron hombres que también tuvieron sus fallas, sus equivocaciones, como todo ser humano. Pero sobre todo, dice que Abraham le creyó a Dios. Y entonces dice que en Abraham serán benditas todas las naciones. Todo el que cree en el Dios de Abraham siempre cargará o vivirá con la bendición de Dios. Qué bueno. Ahora, no podemos alegar con los que se manifiestan agnósticos, que no creen en la palabra de Dios, en la Biblia, no, porque es un asunto de fe, sí, es un asunto de fe. Yo me acerco a Dios porque creo que le hay, dice Hebreos. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, el fundamento de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No hay otra manera de acercarse a Dios sino por medio de la fe, no por pruebas de otra índole. Entonces, mis amados hermanos, estamos pasando por tiempos difíciles. Quizás usted está pasando por tiempos difíciles en lo económico o en su salud o en otras situaciones sociales, pero en esta mañana o en este momento que usted está escuchando este mensaje, le invito a acercarse a Dios y voy a hacer una oración por usted. Querido Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tu palabra es la verdad. Como dijo el Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, esta Escritura, Señor, nos revela todo lo que tú eres, lo que tú quieres y todo el plan que tú tienes para nosotros. Te doy gracias por mis amados que están pasando por una situación difícil. Bendíceles, ayúdales y guíales en todos los aspectos, en lo espiritual, en lo emocional, pero también en lo físico. Sana, Señor, esa dolencia, esa enfermedad, en el nombre de Jesús, para honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos por usted. Amén. Amén.